Buenas tardes a todos. Muchas gracias por vuestra presencia. Considero que no es una conferencia, ni siquiera casi una charla, sino una reunión de amigos en la que habla uno. Pero si alguna cosa os parece que no está clara y os apetece una explicación, no tenéis más que hacerme una señal y lo que voy a contar no está ni en Google, ni en Internet, ni editado en ningún libro, porque para eso ya está publicado. Siempre que se hace alguna aportación, a ser posible, tiene que tener el punto honor de que la aportación sea original, en el sentido no de rara, sino de que sea primitiva y sobre todo que esté contrastada. Todo lo que voy a contar o lo he vivido en primera persona o lo he visto vivir, o es una fuente de toda fidelidad. O sea, que lo estoy grabando, lo subiré a internet, pero dudo que haya alguien que sea capaz de demostrarme que lo que digo no es así. Puede parecer raro, pero la vida es muy rara, todos lo saben. Bien, he pedido que el título fuera 50 años de radio comercial, puesto que suficientemente conocéis de cómo van las cosas en la radio, desde que se fundan las primitivas radioaficionados que luego pasan a comercial, y no tendría sentido. Yo os voy a contar las experiencias de un muchacho que a los 20 años toma contacto con la radio comercial en Radio Zaragoza para superar unas pruebas que me exigían en la universidad, porque hice Ciencias de la Información con gran sacrificio, porque tenía que ir y volver a Madrid, en fin, una cosa que antes se llamaba tutorías, que era sudar sangre. Pero bueno, si te gustaba, tampoco luego tenías un gran esfuerzo que hacer, porque todo lo que te interesaba lo tenías en las puntas de los dedos. Entonces, mi vida empieza en Radio Zaragoza poniendo discos de los 40 principales. Eran unos tiempos en los que la radio de frecuencia modulada, que en aquel momento estaban funcionando las primeras emisoras, abrían nada menos que a las 3 de la tarde. O sea, a las 15 horas se calentaba el radioenlace desde el Paseo de la Constitución, antes Marina Moreno, se calentaba o lo dejaban encendido siempre, el centroemisor, la antena en el canal, y allí se establecía ese enlace y ponías en marcha una emisora que parece que tenía 2 kilovatios. ¿Verdad? No tenía más. Lo que pasa es que prácticamente estaba sola, salvo los americanos, que tenían una gran calidad, y Radio Nacional, que nunca tuvo gran calidad, siempre tenía un zumbido, tenía no sé cómo lo permitían, pero lo permitían. Pues nosotros poníamos los 40 principales, por la conexión que tenía la empresa con la cadena SER, y un concierto que hacía don José Perlado, que posiblemente sabéis, médico muy vinculado a las emisiones, un hombre con una autoridad moral máxima. Su palabra era una escritura, era un hombre prácticamente ya quedan poquísimos. Pues bien, comienzo en Radio Zaragoza poniendo discos en los 40 y haciendo conexiones, escapadas esporádicas a onda media. Onda media en aquel momento, Radio Zaragoza era el lugar, digamos, de los dinosaurios. Era aquello el colmo del prestigio. Tenían una emisora muy potente de 20 kilovatios que por ley tenían que rebajar a 10 por la noche, pero no la rebajaban. Y pegaba un jetazo por la noche que se recibían en el quinto, luego os cuento, en el quinto programa que hacía Paco Ortiz, salían postales en el buzón de oyentes desde el Mar del Norte, de Bacaladeros, y se nos oía en media Europa y parte de África, como ocurría con nuestras transmisiones, que sabéis que se recibía a la República Árabe Unida, que se llamaba entonces Egipto, y se oían los italianos, en fin, era aquello. Por la noche era una cosa magnífica. Yo le cojo afición a la radio precisamente de pequeño. Cuando mis padres se van al cine me dejan la radio Philips, aquellas hermosísimas radios de madera que tenían ese sonido tan dulce, tan bien equilibrado, y empecé
pues cuando alguien me descubre que hay unas emisoras que se llamaban Radio España Independiente y que mentían más que el futre, porque, me acuerdo que un día, un 5 de julio o un 6 de julio, víspera de San Fermín, la locutora dice: ya están preparados los presos políticos para correr mañana delante de los toros en las fiestas de San Fermín. El fascismo un año más les hace correr a los camaradas heroicos. Claro, yo me quedé bizco, ya tendría entonces 12 años, 11 años, y le pregunté a mi padre: papá, ¿es verdad que corren los presos políticos? Dice: hijo mío, ¿dónde has oído esto? Y ahí se enteró que su retoño oía la radio clandestina por la noche. Se oía también Radio Andorra, ¿os acordáis? Aquella voz tan... Transmite Radio Andorra. Es verdad, sí. Bueno, pues bien, la radio comercial que yo puedo recordar de aquellos años viene de la posguerra. En la posguerra, el bando victorioso tiene una emisora que ha podido capturar, podemos decir, requisar, serían términos jurídicos, de los 20 kilovatios estos que hablamos. Era una emisora magnífica que la casa Philips había construido en Holanda y la mandaban a una empresa que creo que era en Argentina o en Uruguay, la había comprado. Y entonces, pues oye, que os la mandamos. Ah, pues muy bien, la suben en un barco y el barco hace el lógico recorrido de Holanda al sur, a Argentina. Pero cuando pasa a la altura del mar Cantábrico, la costa cantábrica, salen unos barcos que estaban patrullando, puesto que había habido guerra naval en esa zona. Dice: ¿cómo? Dice que inteligencia nos dice que hay una emisora importante, 20 kilovatios, llave en mano. Es decir, que desde el último tornillo de la antena al espléndido micrófono, que aún lo recuerdo, de cinta, un micrófono maravilloso que no sé qué vida habrá llevado, pero era el símbolo de la radio con el emblema de Philips. Bien, entonces se captura y se pone en funcionamiento para sustituir al viejo equipo de transmisión de Radio Aragón, que aún funcionaba. Entonces, cuando llegan estos equipos, aún es guerra civil. Entonces, el interés que tenía político Zaragoza era que era bando nacional y era ideal para tener una transmisión tanto a Europa, a contar sus verdades políticas, como para que nos oiga el enemigo de fuera de Zaragoza. De tal manera que esto lo cuenta muy bien Pilar Ibáñez, la locutora, recordáis que hacía el Pinzón. Sí. Se decía: amiguito Pinzón, ¿qué tal? Pedrito Fondevila, creo que cena mal. Y decías tú en casa: pero este pajarraco, ¿cómo lo puedes saber? Bueno, pues esta Pilar Ibáñez entonces era una jovencísima locutora, en los años 37, 38, 39, antes de acabar la guerra, que comparte micrófono con un locutor alemán, un locutor italiano y un locutor francés, todos fascistas, para transmitir desde Zaragoza. Pilar Ibáñez, con mucha gracia, dice que eran guapísimos, sobre todo el alemán. Dice que el locutor alemán, sobre guapo que era, pues era alto, rubio, elegante, bien pagado, o sea, era una cosa de derrumbe. Seguido por el francés, y creo que luego había un británico también. O sea, era una cosa que lo rememora muy bien Pilar Ibáñez, que precisamente en estos momentos vive todavía felizmente y está rozando los 100 años. Sí, sí, sí. El otro día en el Festival de Radio Zaragoza de la cadena SER la dieron por muerta. No, pobre, sí, y alguien que tenía buena memoria dijo: un momento, Pilar vive y bueno, y es un pedazo de historia viva de la radio comercial. Con este sistema, esa radio se comercializa, pero de una forma muy tímida, porque las radios comerciales lógicamente vivían de la publicidad, pero entonces era tan pobre el consumo, porque había racionamientos hasta el año 49, mi madre dice que tuvimos
el azúcar racional, supongo que a ver qué fabricante de azúcar se anunciaba diciendo tome azúcar.